Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de In Situ a nombre de todo este gran equipo. Yo soy José Martín Sámano. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que muchos podrían pensar que es incómodo, incluso hasta desagradable en cierto punto por lo que representa el origen del tema de la pediculosis. ¿Sabe usted qué es la pediculosis? Para esto hemos invitado a un experto. José Luis Leal, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Pues platícanos, ¿qué es la pediculosis? Pediculosis, en términos generales, son piojos. Piojos tal cual. Existen los piojos humanos, existen los piojos de cabello, de cuerpo, genitales, pero realmente aquí solo existen los de cabeza. Ajá. Los aquí piojos, en la región. Aquí en la región y en el país. Ajá. Es muy raro encontrar unos piojos vaginales o de cuerpo. Solo creo que hay 2 o 3 casos registrados en todo México, pero regularmente piojos en la cabeza sí hay. Y hay muchísimos en todo el país. Qué barbaridad. Ahorita nos vas a platicar acerca de lo que representa la higiene por una parte o la falta de y qué relación hay con la presencia de piojos, pero evidentemente esto es algo que ha acompañado al hombre desde su origen, ¿no? Así es, desde hace muchísimos años existen estos son unos bichitos, son un tipo de hormiguita con una estructura diferente, pero es básicamente de ese tamaño. ¿Son arácnidos o insectos? Insectos. Insectos, de 6 patitas. Sí, así es. Ajá. La característica principal de ellos es que ellos comen sangre. O sea, son hematófagos. Hematófagos. Hacen unas pequeñas lesiones en el cuero cabelludo y ahí es donde están comiendo. Entonces, al se multiplican muchísimo. Digamos que una pioja puede poner entre 8 y 10 huevos diarios. Su tiempo de vida son alrededor de 45 a 50 días. Entonces, imagínate lo que hace uno solo. Estos empiezan a nacer los huevecillos y a los 10 días ya se pueden reproducir. Y ponen otra vez 8 o 10 cada huevo. Entonces, en un mes y medio tenemos una plaga de 200, 300, 400 piojos en una cabeza. Supuesto. En una cabeza. En una cabeza. En una cabeza. Son diminutos, evidentemente. Son visibles a la vista. Ajá. Te digo, son del tamaño de una hormiguita. Un poquito no de hormiga roja, pero de las negritas. De las negritas y de las chiquititas. ¿De qué color son? Son cafecitos negros, entre café y negro. Tienen unas patitas más cortitas que las hormigas. Y caminan por todo el cuero cabelludo. ¿Caminan o brincan? Caminan. Ese es un mito importantísimo. Los piojos ni vuelan ni brincan. No vuelan ni brincan. Las que brincan supuestamente son las pulgas. Son las pulgas. ¿Son parientes de alguna manera? De alguna manera sí, pero medio lejanos. Y tienen funciones completamente distintas. Y efectos completamente distintos. Totalmente distintos. Ajá. Las pulgas son de los animales y los piojos son de los hombres. Del reino de los humanos. O sea, los perros, los gatos no tienen piojos. No tienen piojos, tienen pulgas. Y es raro que una pulga, sí te puede brincar una pulga y te puede picar, pero no se reproduce. No se queda. No se queda. Ellos viven en los cuerpos de los animales. El piojo es un parásito, entonces. Así es. ¿Cómo adquirimos un piojo? Por contacto. Lo que se da muchísimo son sobre todo niños de escuela desde la guardería hasta las universidades. El piojo vive en la cabeza, regularmente en esta parte del cuerpo, de la cabeza. Y sobre todo en las niñas, porque es un lugar calientito y oscuro. Entonces ahí se empieza a desarrollar, se empiezan a procrear. Y la niña hace cualquier movimiento con el pelo y el piojo sale volando y se pega en la ropa. Camina y se sube. O sea, naturalmente tienen el instinto de buscar esa parte del cuerpo humano. Claro. El piojo puede pegarse en cualquier lado y camina y se sube y se te da. Puede ser en una alberca, se meten a nadar. Los niños nadan y aguantan hasta 8 horas en el agua. Entonces se hacen como bolita, pasa alguien, se agarra, se va, se sube y empieza el ciclo.
Bueno, uno podría pensar que se puede contagiar de cualquier cosa en una cualquier alberca, lado. pero Menos jamás de un piojos. piojo. Qué barbaridad. Sí. Nadadores expertos. Así es. Y hasta 8 horas. Qué Así barbaridad. Ajá. Entonces pasan de una persona a otra. El contacto, el compartir objetos también. Eso también, claro. Si una niña se cepilla, lo deja y la amiga llega y lo agarra, pues por supuesto que ahí van a venir. Ajá. Ahí por supuesto que vienen. Ahora se nos da mucho con los adolescentes las selfies. Sí, claro. Se acercan a tomarse la foto y Hay contacto cabeza hay contacto con cabeza. y se pasa el piojo. Así es. Ajá. En el cine, en un taxi, en el coche. En los respaldos, por En ejemplo, los llegamos a respaldos. un avión y hay un respaldo, en un autobús también, y pues nosotros confiadamente recargamos nuestra cabeza. Se ponen ahí normalmente unos Protectores. pequeños protectores, pero no sabemos. No, claro, y esos protectores, yo no sé, eso sería tema de otra investigación, si se cambian cada vez que sale todo el... Ajá. O no, porque esa tela porosa es muy benéfica, Receptiva. sí, para los piojos. Entonces se quedan ahí, llega otra cabeza y se sube. Ajá. Y así es como empieza todo el ciclo de transmisión, de transmisión. por así decirlo. Así es. Y los piojos se reproducen más en un clima cálido y húmedo, como es el caso de Quintana Roo, o están distribuidos geográficamente en cualquier parte. En cualquier parte sí es más probable que florezcan más aquí, Ajá. en un clima cálido, pero en Monterrey, que hay fríos extremos, también hay muchísimo. Me comentaba alguna persona que hasta en Noruega llegaron a ver piojos, que Sí. se fueron unas personas que tenían piojos sin darse cuenta y contagiaron a todo el pueblito de Noruega, que no lo conocían por lo frío que es. Claro. Y cuando llegaron los mexicanos se contagiaron ahí el pueblo. Digo, es muy fácil erradicarlos en un clima más frío. Entre más frío, pues es más difícil que un insecto pueda sobrevivir. Ajá. Pero sí se da. El cuidado personal es muy importante, aunque no es específicamente eso, porque el piojo, entre más limpio esté el cabello, es más fácil que ponga su huevecillo y que se quede. Es más fácil que se pegue en uno limpio porque no tiene esa grasa. Entonces, ellos hacen como alrededor del cabello, hacen su huevecito, su redcita, y se quedan ahí. Y entonces, si está grasoso, se sale. Ya. Aquí el chiste es, por supuesto que incide porque en el cepillado que se hace todos los días, pues se van muchos. En una cabeza limpia o en una cabeza que no tiene contagio, pues están las mamás o las niñas, se cepilla el pelo y se van cayendo muchísimos. En un niño, digamos, que no tiene tanta higiene, pues se le van a proliferar porque no se cepilla la cabeza. Correcto. O sea, no se baña y no se cepilla, entonces pues ahí crecen. He tenido casos desde 3, 4 meses, bebés de 3, 4 meses, hasta señoras de 80 años. O sea, puede ser en cualquier etapa. La mayor incidencia son las niñas, entre los 5 y los 15 años. Ese es donde más tenemos más niñas, porque, como te comentaba, la niña es el pelo largo, ahí les gusta proliferar. Sí. A los niños es muy fácil porque, como regularmente tienen el pelo corto, se les sube el piojo, está por ahí, y el niño es mucho más activo, corre, juega, y ya no le gusta tanto. Entonces, llegan, por ejemplo, del recreo, se van al recreo, juegan, regresa el niño del recreo y el piojo ya está sudado y se deja caer. Y aparte a los niños, pues es muy fácil, o sea, con el pelo corto es muy fácil detectarlos. Entonces, claro. Y los papás regularmente lo que hacen es lo rapan y se acaba. Bueno, José Luis, evidentemente es importante saber también cómo podemos prevenir en algún momento dado el contagio de los piojos y cómo podemos también hacer el tratamiento de este problema. Así es que continuamos, no se vaya, regresamos a In Situ. Amigos, estamos de regreso en esta emisión de In Situ hablando de pediculosis. Si usted nos acaba de sintonizar, le comento que es pues la presencia de piojos
en el cabello humano, que es justamente donde suelen alojarse estos insectos. José Luis Leal es experto en este tema y nos platicaba un poquito en el bloque anterior justamente acerca de pues la descripción de estos animalitos, de cómo pues se suben a través del contacto persona a persona, principalmente en los niños, más aún en las niñas en edad escolar, por el tipo de cabello, porque tienen mucho contacto físico, etcétera, etcétera. Y yo quisiera preguntarte, José Luis, ¿se sienten los piojos al momento en que caminan en el cuero cabelludo? Bueno, sí, uno solo es difícil que se sienta, pero cuando ya tienes una presencia de más de 10, 15 piojos, sí, claro. Y eso es la reacción que ven, por ejemplo, los maestros inmediatamente, el que se empiezan a rascar los niños. Se siente el caminar y se siente la pequeña lesión que te genera cada uno de ellos, que es una costra, y la costra da comezón. Ajá. Entonces es cuando se empiezan en el momento en el que te ¿muerden o pican? Pican, tienen un pequeño, sí, como una tenacita. Ajá. Y ahí abren con esa y empiezan a comer sobre esa. Esa no se siente porque aparte es como el mosquito. Tiene su anestésico. Tiene su anestésico, pero sí se sienten cuando es un piojillo más grande, pues se siente el caminar. Y te digo, las pequeñas lesiones que van dejando, pues son las cicatrices y se empiezan a rascar los niños. Ajá. Y se nota inmediatamente. Los niños se les nota cuando tienen, porque se empiezan a rascar por todos lados. Ahí es cuando dicen que sientes pasos en la azotea. Así es, así es. Muy bien. Y aparte son muy veloces. Las mamás, digo, muchas veces nos dicen, es que no tiene porque le revisé. Bueno, cuando le hacen así, el piojo corre. ¿En serio? Y es muy rápido dentro de la cabeza. Entonces se hace a un lado y no se va ahí. Entonces no tiene nada. Nosotros tenemos en el lugar donde estamos un pequeño peine de acero que le llamaban liendrera o marfiles, todo esto. Cuando pasas el peine, ahí se van quedando todos. Tú te dedicas justamente, entre otras cosas, a administrar una clínica. Es una clínica para el tratamiento de la pediculosis. Así es. Ajá. Así es. ¿En qué momento es recomendable asistir a este tipo de tratamiento? Bueno, desde el primer síntoma que le vean al niño, que se empieza a rascar tantito, en ese momento, la verdad es que nosotros tenemos un spa específicamente, exclusivamente para atender esto, y es una revisión muy barata, vale 50 pesos la revisión. Los miércoles es 2 por 1, o sea, vale 25 pesos, y es nada más revisamos. Pasamos los peines, un peine se saca limpio, nuevecito, se revisa y se le avisa a la mamá, ¿tiene o no tiene? Esto es muy importante. En las escuelas la práctica es, si le detectan a un niño con piojos, no puede entrar otro día a la escuela. No puede entrar. No puede entrar. ¿Y cómo saben los maestros que ya está libre de piojos? Porque, por ejemplo, si van con nosotros aplicamos el tratamiento y otorgamos un certificado de que ya lo limpiamos. Entonces ya no tiene ningún problema y ese niño puede ir con ese certificado y ya prácticamente todas las escuelas de Cancún no lo aceptan. Correcto. ¿En cuántas escuelas dirías tú de Cancún que hay presencia de piojos? Todas. ¿De verdad? Todas, te puedo decir. Privadas, públicas, de todos niveles. De todos niveles, en todas las escuelas llegan alumnos o niños de todas, desde la más cara o de la más alto nivel hasta la más barata. Ya me imagino las reacciones de algunos padres de familia, sí, claro. Que ¿cómo? Mi hijo no tiene piojos. Y de repente, ¿qué crees, señora? Sí, aquí están. Aquí están. Ajá. Sí. ¿Qué tan difícil es quitarlos? Es un tratamiento, nosotros tenemos un producto, la verdad es que es muy bueno. Es una especie de mousse, como que se le aplica a las señoras cuando se peinan. Es un mousse que se aplica, se deja un momentito y se retira con el peine. Con el peine Nosotros desde el principio, la primera prueba es pasar el peine en un tazoncito de agua y se limpia como con un cepillo de dientes. Y empiezan a caer los piojos y las liendres. Las liendres son los huevecillos de los piojos. Porque hay gente que tiene la idea de que las liendres son una diferente especie y el piojo otro. No. La liendre es el huevecillo del piojo. Pero también se mueve, ¿no? No, ese sí no se mueve, es el que se queda fijo. Son los que te comentaba. Son los puntitos blancos. Sí, son los puntitos blancos. Son los puntitos blancos que se quedan en el cabello. Hay muchas teorías de que si lo aplastas y truenas que estaba vivo, eso no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. El piojo, la liendre tiene un ciclo de vida que, o sea, para nacer tienes entre 7 y 10 días para que nazca
y luego de 10 días, después de 10 días, para que se puedan empezar a reproducir. Ajá. ¿Y la longitud de vida, me dices? 45 días. 45 días. ¿Se muere? Se mueren y se mueren varios. Ajá. El piojo, eso sí, se puede morir si se queda tirado en el piso, no dura más de 24 horas. 24, 36 horas a lo mucho. Necesita estarse alimentando. Necesita estarse alimentando, siempre. Entonces, por eso, una de las teorías que dicen es que los papás, es que me lo pagaron en la escuela. Bueno, sí fue un alumno de la escuela, pero la escuela en sí no, porque el fin de semana, si había piojos en la escuela, se murieron todos. El viernes se van los niños y el lunes cuando regresan ya no hay piojo vivo. Correcto. Pero sí necesitan estar en constante alimentación. Entonces se aplica este producto, espumita, por así decirlo, se limpia. Se retira. ¿Cuánto tiempo se deja? Se dejan 15 minutos y lo que se tardan las chicas en limpiar todo el cuero cabelludo, más o menos son entre 80 y 90 minutos. Caray. O sea, en 1 hora y media están limpios. Depende qué tan largo tenga el cabello. Un niño de pelo corto, pues es muy rápido, en media hora está para afuera. Y una niña que sí lo tiene a la cintura, pues sí nos echamos más tiempo, ¿no? Entonces, más o menos es el tiempo de actuación de esto. 90 minutos están y fuera. Después se enjuaga. No, se queda así, tal cual. Con ese mismo músculo. Sí. Y nosotros lo que hacemos es que le damos una segunda cita a los 7 días sin costo para verificar que todo esté bien. Se le da una serie de recomendaciones a las mamás o a las niñas que se sigan pasando. El peine que abrimos en ese momento se les entrega. Y con ese lo recomendable es que todos los días en la regadera, después de bañarse, se pasen el peinecito. Se lo pasen. Con eso es el 99% de los casos que se curan de esto. Se limpian. ¿Regresa el piojo? Hay que estar... Sí, claro, regresa por el contacto. O sea, aquí sí es cuestión del pH de los niños, es como el mosco. Es un ejemplo típico. Hay gente a las que le pica el mosco con mayor frecuencia. A mí me vienen de clientes. Así es, a mí también. Y hay gente a las que no, o sea, y hay las gentes que no. Es igual el piojo. Hay niñas a las que se les sube todos y hay niñas a las que por más que estén pegadas con alguien, un piojo no se les sube. Sí, es pH. Es pH. Sí. Ahora, me imagino que debe de haber 1 y 1000 remedios caseros. Claro. Y la gente se ha de poner hasta petróleo. Sí, claro. Porque creo que yo escuché en alguna ocasión que por supuesto. El petróleo era bueno para los piojos. Claro. Por supuesto, es un error. Claro. Aquí hay muchísimos, desde la naranja agria, el petróleo, el DDT. ¿DDT? Sí. No, imagínate lo peligroso que es para la salud de una persona. Hay una pastilla que es un desparasitante, que se lo dan, con una receta médica te lo puede dar un doctor, sin ningún problema. Pero esto es cada 6 meses. Con esta pastilla se lo toman los niños, va al torrente sanguíneo y cuando empiezan a comer el piojo se muere. Pero es un desparasitante, como el que te dan para el estómago. Hay mamás, es que yo se lo doy cada mes a mi hijo y así no se le pegan. O sea, eso es un daño al hígado durísimo. O sea, lo primero que decimos son recetas, váyase con el doctor y si el doctor se lo receta una vez al mes, bueno, él sabrá. Pero regularmente son 2 veces por año, nada más. Tomadito. Hay, te digo, el petróleo, la naranja, todo esto. ¿Cómo se llaman? Los como geles y como aceites. Todo eso, pues, hace que el piojo no tenga cómo agarrarse y se caiga. No es que sirvan. Y muchas veces lo que nos pasa es esto. La mamá compra el remedio en el súper, se lo pone. Ya se le murieron todos. Pero se quedaron los huevecillos. Sí. O sea, se mueren los grandes, pero los huevecillos no. Y al ratito ahí y está. al ratito, al mes y medio, otra vez tiene... es que otra vez le salieron! Pues sí, porque no se le quitaron bien. Ahora, dime una cosa. ¿Los piojos son transmisores de enfermedades? ¿Cuál es la consecuencia que puede tener para la salud humana? Mira, realmente no hay una consecuencia fatídica, pero los niños cuando tienen muchos piojos no duermen bien y se están distrayendo.
Entonces, hasta dormidos se están rascando. Ya está, hasta me dio comezón. Sí. Ahorita te cuento, eso es típico. El niño se empieza a rascar, se raspa y no duerme bien. Y en las clases está igual, no está poniendo atención porque se está rascando. Entonces pierden mucha la concentración y empiezan a bajar calificaciones y eso, y es cuestión de atender. Y aparte, pues es muy desagradable que tu hijo, no, ya no lo invito porque pues tiene piojos, ¿no? Sí. Entonces, este tema que ahorita comentabas es muy frecuente. Cada vez que platico de esto, la gente después de 10, 15 minutos le digo, ya ahora sí ya puedes rascarse. Porque a todo es una reacción común que te empieza a dar comezón. Así que, ¡ay! Sí. Porque siempre es psicológico que te da comezón. Ajá. Ahora, dime una cosa. ¿Hay mayor prevalencia de presencia de piojos en algunos estados que otros de la República o más en Cancún que en áreas rurales, por ejemplo? Yo creo que hay más de acuerdo con la población de niños. Y el contacto que tengan. O sea, aquí es una sociedad joven donde hay muchos niños y se reúnen en muchos lugares. Entonces, con que uno venga con este problema, empieza a regarlo por todos lados. Se nos da mucho, por ejemplo, se van de vacaciones y cuando regresan llegan llenos. Dices, bueno, pues ¿cómo? ¿Por dónde? Pues entre el primo, el hermano, el amiguito, el otro, de donde hayan ido, es un contagiadero terrible. ¿Y hay una época del año con mayor prevalencia? Pues no, entre más calor es un poquito más, pero ahorita está lleno. Ahorita en estos días... ¿Cuántos pacientes, por así decirlo, o cuántos niños o personas con este problema reciben más o menos a diario en la clínica tú? Alrededor de entre 7 a 8 personas diario. Pero el problema evidentemente es mucho mayor. Claro, los que no acuden, los que van a otros. Los que compran el súper, el que compra un remedio, el que le pone el remedio casero, el que lo deja ahí porque dice que su hijo no tiene nada. Entonces, sí, el problema es muchísimo. Nos ha pasado en las escuelas, hay algunas escuelas que han estado muy, muy al pendiente. Tenemos un como sistema de detección en las escuelas y vamos y ahora sí todos, por salón, uno por uno, muy discreto, nadie se entera. Vamos pasándolos a un salón y nadie sabe qué están haciendo. Se les avisa a los papás, ¿no?, que va a haber una revisión y el niño se marca en una listita y adiós. Y vamos detectando y se les va avisando a los papás. Ese tema de la delicadeza con la que se aborda el asunto, porque pues definitivamente hay un estigma, ¿no? Así y para el niño al que le encuentran, los otros le van a a hacer burla y lo van a traer. Claro. Sí, por supuesto. Aquí no se le dice nada a los niños, ni ninguno de los niños sabe quién tuvo, quién no. Así es. Ya se les avisa a los papás, por favor llévenlo al lugar de su preferencia, llévenlo para que lo atiendan, ¿no? O quíteselos usted. Claro. Ahora, ¿hay manera de prevenir, de hacer que la persona sea menos predispuesta a recibir el contagio de piojos? Bueno, la más fácil y más rápida es que las niñas sobre todo vayan bien peinadas y se puede con gel y con colas de caballo. ¿Con gel? Con gel y cola de caballo, porque entonces así el piojo ya es más difícil que entre. Entonces, esa es una manera básica de cuidarlo. Que no se presten ni el peine, ni la diadema, ni nada que haya tenido contacto con el pelo. Sí. O sea, esa es otra. No lo quiero decir porque es muy buen negocio. Todos los sombreritos que ponen en todo lo de la fiesta, bueno, ese es un contagiadero. Los de cartón. Los de cartón y los que el cumpleaños de no sé quién y que te lo ponen, bueno, ese es un contagiadero terrible. Sí, en los restaurantes hay algunos que se acostumbra que te ponen ahí el sombrerito para ver la foto. La foto, bueno, ese es contagiadero. Y las fiestitas infantiles donde hay de estas albercas de espumitas o de bolitas, bueno, esas también son foco de infección ahí. Bueno, terrible. Pues ahí están. Pero bueno, hay muchos. Yo creo que hay muchas cosas con las que nos quedamos el día de hoy. No representan un peligro para la salud, pero sí es algo molesto, incómodo, que puede provocar bajo rendimiento escolar, además de estigmatización entre los propios alumnos. Quitarlos es muy fácil, es muy económico. Así es. Hay que acudir a recibir la atención adecuada. Así es, con los expertos y listo. Aquí nada más, si quieren buscar en cualquiera de los buscadores que hay, que busquen Cancún piojos o cualquier cosa, y ahí viene una serie de recomendaciones de empresas que funcionan de esto. No somos muchos aquí,
pero cualquiera de ellas funciona y les va a quitar el problema. Muy bien. Pues muchísimas gracias nuevamente, José Luis Leal, encantado. experto en pediculosis. La palabra nos suena extraña, muy pocos a lo mejor lo habían escuchado, pero ya sabemos que se refiere a el tema de los piojos. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Gracias. Y también, por supuesto, a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en cada emisión de In Situ. A nombre de todo este gran equipo, yo soy José Martín Sámano. Pásela bien. Abrazo fuerte, donde quiera que esté.